Bueno, bienvenidos todos a esta nueva actividad sobre la asignatura Salud, Enfermedad y Familia. Mi nombre es Carolina Madrid. Lo voy a estar acompañando como docente facilitador de esta asignatura. Soy médico de familia, soy médico de salud pública, soy especialista en orientación de familia y docente, licenciada en educación, perdón, mención educación para la salud. Vamos a compartir videos, actividades, algunos de manera síncrona, otros asíncrona, sobre todo para em, los que no puedan conectarse un día en particular. Así pues tienen la clase grabada y la pueden ver en cualquier momento. No voy a pasar como de 18 o 20 minutos por cada presentación para pues que no se haga tan latoso o de repente pierdan el foco de estar en clase. Entonces, bueno, la asignatura tiene por objetivo que al finalizarla ustedes pues van a estar en capacidad de comprender, en primer lugar, que la salud-enfermedad es un proceso que tiene pues un contexto dentro de la familia, dentro de sus subsistemas, y que pues un solo miembro que en algún momento presente algún problema de salud puede presentarse dentro de todo como institución y organización sistémica, un desequilibrio. Puede haber pues crisis, puede haber alguna disfunción. También ustedes pues van a estar en capacidad de eh, interpretar, ¿ok? El buen manejo y conocer cómo las familias y sus miembros pues tienen recursos que los utilizan o no los utilizan. Por lo tanto, hay que adiestrarlos a ustedes en reconocer cuáles son y en qué momento se deben utilizar para que dentro de la familia o desde el exterior de esta se pueda hacer pues el abordaje del problema del proceso salud-enfermedad. Y por último, bueno, desarrollar en ustedes la curiosidad de investigar sobre los múltiples factores que pueden estar presentes y que intervienen para que la familia pues se desequilibre dentro de su proceso de salud-enfermedad. A continuación, pues vamos a ver el caracol sobre lo que es el ciclo de vida del individuo y de la familia, ¿ok? Si nos ubicamos en el centro, desde que la mujer sale embarazada hasta que da luz, va a haber pues toda una serie de historia con respecto al ciclo de vida, tanto individual como familiar, y que en cualquier momento de todo este ciclo pues puede aparecer el proceso salud-enfermedad. Vamos a reconocer pues que en todos los orientadores de familia tienen profesiones distintas, no todos están relacionados directamente con el área de la salud. Entonces, pues todos deben conocer la interrelación que existe entre los múltiples factores que están en la sociedad, dentro de la familia, dentro del contexto laboral, en fin, pues que pueden afectar e influir sobre el proceso salud-enfermedad. Entonces, aquí, pues, vamos a ver que ustedes deben entender que la salud, pues, no es solamente competencia del área de la salud, pues, así valga la redundancia, no compete al médico, a la enfermera, sino que va mucho más allá. Y con respecto, pues, a las ciencias sociales, hay una necesidad de reconocer que desde ellas se puede intervenir de una manera para hacer un impacto y ser bien contundente en ayudar a las familias a mejorar y a procesar esos problemas que tengan en el área de la salud. Y ustedes, bueno, como formadores, o como orientadores familiares en formación, van pues a tener el deber de interrelacionar y poder hacer una integración de todos los componentes y las variables que desde ahora van a ustedes a ir introyectando, que tienen efectos e impactos sobre el sistema familiar desde el punto de vista de la salud. Entonces hay que ver, bueno, cuál es la base de la definición de lo que es salud
y este concepto pues ya lleva 80 años, fíjense, 1946, cuando la Organización Mundial de la Salud definió la salud como el completo estado de bienestar biológico, psicológico y social, y no solamente la ausencia de enfermedades, porque si cada uno de nosotros comenzamos a hacer y a pensar en nosotros mismos, decimos, bueno, en lo biológico, ¿cómo estoy? En lo psicológico, en lo social. Y algo tenemos, ¿ok? Nadie escapa de que en cualquier momento de su vida haya un problema de salud, enfermedad. Para nuestro gran Briceño León, este venezolano que tiene que ver pues con mucha de la parte sociológica, él habla sobre que la salud es la síntesis de una multiplicidad de procesos, de lo que acontece en la biología del cuerpo, de lo que está en el ambiente que nos rodea, de lo que está en la sociedad en la que vivimos, con la política y hasta con la economía internacional. Y aquí pues básicamente podemos pensar en nosotros los venezolanos, en cómo en este momento podemos estar en el área de nuestra salud partiendo de esta visión tan integral del doctor Briceño León. Entonces, vamos a hablar, pues, tal cual les he estado diciendo, proceso, salud, enfermedad. Entonces, no es solo la salud, porque es un proceso. ¿Por qué digo que es un proceso? Porque lo vamos a ver en una línea, ¿ok? Que se puede desequilibrar subiendo lo positivo, subiendo lo negativo, o sea, estar más sano o estar enfermo. Entonces no hay en ningún momento esta línea está estática, sino que está pues en constante movimiento y podemos pues decir en algún espacio particular que querramos hacer un diagnóstico de la salud, de la enfermedad y de su proceso dentro de una familia y decir, pues no, hay una escala que va entre lo más positivo hasta lo más negativo. Entonces, allí pues vamos a decir que el proceso de salud-enfermedad, vamos a verla como la posibilidad de éxito, de mantener el equilibrio, y esto va a depender pues de todos los mecanismos de defensa, de las herramientas y del apoyo que tengamos dentro de la familia y de sus individuos que la componen en cada uno de los subsistemas para decir, bueno, que tanto el apoyo endógeno o el apoyo exógeno puede apoyarnos, puede mejorar, ¿ok? Ese proceso salud-enfermedad. Entonces, si nos vamos al origen, podemos decir, ok, ¿cómo se enferman las personas? ¿De dónde proviene que el proceso salud-enfermedad aparezca y se desequilibre? Entonces, bueno, puede aparecer cualquier enfermedad, sea transmisible, sea no transmisible, ahorita vamos a hablar sobre ello, y pues sea cual sea la respuesta que presente el miembro de la familia que está en un momento como el foco enfermo, el foco que tiene el proceso salud-enfermedad desequilibrado, entonces vamos a ver la respuesta que se va a presentar o el resultado en ese proceso. Así, entonces vamos a ver que existe pues ese origen, lo vamos a ver desde dos puntos de vista. Hacia el lado izquierdo tenemos el proceso salud-enfermedad de las enfermedades transmisibles y por el lado derecho el proceso salud-enfermedad de las enfermedades no transmisibles, siendo las transmisibles aquellas que, como su nombre lo indica, se transmiten por un virus, por una bacteria, por un parásito, por un hongo o por un prión, por una riqueza, y que van a pues a presentar en ese miembro que la presenta una crisis o un problema familiar según la intensidad de esa enfermedad, porque no es lo mismo tener una virosis a tener, no sé, una salmonelosis. Por el otro lado está el proceso de la enfermedad para las enfermedades no transmisibles, que son aquellas que tienen pues que ver con procesos hereditarios, procesos de la raza, procesos que vienen con el estilo de vida. Entonces aparece, por ejemplo, las enfermedades sociales, aparece la violencia, aparecen los homicidios, aparece el cáncer, aparecen las enfermedades endocrinas, aparecen las enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera. Entonces, ellas también pues van a producir, dependiendo de la cuantía o de la evolución de esa enfermedad, también pueden producir crisis y
problemas en la familia. Entonces, para ver la evolución a lo largo de la historia de todos los modelos que se han concebido dentro del proceso salud-enfermedad, vamos a presentarle pues cuáles son los 7 grandes y más importantes que se han desarrollado y que es importante conocerlos porque luego, a pesar de que son modelos que van quedándose en la historia, algunos todavía, año 2025, este siglo XXI, pueden estar todavía presentes y que las personas dentro del sistema familiar lo reflejen. Entonces, pues estos modelos son mágico-religiosos, sanitaristas, el unicausal, el multicausal, el epidemiológico, el ecológico y el social. Y luego vamos pues a hacer una disertación sobre cuál es el modelo con el que vamos a trabajar desde la orientación familiar. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque hay que conocer para poder actuar. Hay que conocer para poder buscar hacer una intervención y que las familias pues entiendan que tienen que hacer pues mayor énfasis sobre algún aspecto, sobre alguna variable. Bueno, el modelo mágico religioso, como su nombre lo indica, pues es el pensar desde las culturas antiguas, ¿ok? Que la enfermedad era el resultado de fuerzas y espíritus que la producían, que se podía pensar como una respuesta a un castigo divino o que era un estado de purificación que pone a prueba la fe religiosa. Entonces, allí pues interviene lo cultural, lo religioso, lo mágico y hoy en día pues persiste en algunas familias, sobre todo cuando pensamos en familias aborígenes, en familias de sociedades que todavía persiste la creencia, la cultura primitiva y hoy en día pues está representado por los chamanes, los brujos, los curanderos, los espiritistas y la podemos representar cuando nos llega alguna persona, por ejemplo, una mamá que dice mi hijo tiene mal de ojo, o cuando vemos las personas que cuando tienen herpes zóster o culebrilla, van para que se los recen, van para que les coloquen y pues a veces uno ve como las crucecitas sobre las lesiones del herpes. Luego tenemos el modelo sanitarista, cuando pues ya comienza la revolución industrial en Europa, comienzan a aparecer pues ya las ciencias más estudiadas con mayor profundidad, comienzan a aparecer pues los médicos y los recursos para investigar sobre la salud. Hay pues visión desde ese momento de que la mala higiene era un desencadenante de que se desequilibrara el proceso salud-enfermedad. Entonces se comenzaba a hablar pues del aire, del viento, de la luz, de lo que correspondía al agua, de la tierra. Entonces pues las viviendas o las personas que vivían en pisos que no eran pisos de cemento, pisos con baldosa, pues se enfermaban más porque había algo que podía entrar a través de los pies, a través de la piel, o cuando en el ambiente había pues casas con mala higiene, también ahí se comenzó a evidenciar que las personas se enfermaban más. Entonces, aquí aún, pues no se contemplaba la parte social como condiciones o variables que podían afectar la salud y que no era tampoco importante el ser de una clase social o de otra para presentar ciertos procesos de desequilibrio dentro del proceso salud-enfermedad. Posteriormente vino pues el modelo unicausal que representa algo enferma. Está presente, se enferma, ¿ok? Entonces, una sola causa pensada sobre lo que iba a ser el desequilibrio del proceso de la enfermedad, pero pues luego se comenzó a ver que como que no era tan así, que había personas que estaban expuestas a esa causa, pero no se enfermaban. Entonces, bueno, comenzó de manera parcial a presentarse, a evidenciarse que había algo que podía causar una enfermedad, pero que no era única, que también podía haber otros elementos, y de allí pues surgió
la siguiente etapa sobre el modelo multicausal. Entonces decir, bueno, no es solo una causa, hay varias causas. Y allí se comenzó a hablar de una tríada, que eran pues el factor agente, que es lo que enferma, el huésped, la persona que se enferma, y el ambiente, pues que también está dentro del contexto que produce un desequilibrio para que el agente y el huésped entren en contacto y se produzca el proceso salud-enfermedad en desequilibrio. Allí, pues, se le comenzó quizá a dar más énfasis al huésped, ¿ok? A lo individual y a la gente como lo biológico que podía afectar a ese huésped. Sin embargo, la parte social comenzó ya a hacer aparición desde el punto de vista del ambiente, porque pues, todas las personas viven en una sociedad y se comenzó a ver que era distinto el proceso salud-enfermedad según el contexto particular de la sociedad donde se vivía. Aquí tenemos entonces la tríada agente, huésped y ambiente, el proceso salud-enfermedad que se puede desequilibrar tomando en cuenta pues las múltiples causas que pueden estar presentes para que una, un proceso afecte a la persona. Por ejemplo, en el modelo unicausal yo podría decir, ajá, está el bacilo de Koch y a las personas le da tuberculosis. Posteriormente se vio que no, que el bacilo de Koch podía estar presente, pero también tenía que haber insalubridad en la casa, podía haber malnutrición, debía haber también hacinamiento para que la persona se le produjera la tuberculosis, que no era solo estar el bacilo. Entonces allí, pues, y para muchos otros elementos también la parte multicausal comenzó a ser su aparición. Luego viene el modelo epidemiológico en el cual se comenzó a hablar del riesgo, ¿ok? Factor de riesgo para que se produzca una enfermedad, para que se desequilibre el proceso salud-enfermedad. Entonces allí pues se vio que lo biológico y lo social eran como factores bien importantes y estaban como bien unidos para que se desequilibrara el proceso. Lo siguiente fue el modelo ecológico, que quizá junto con el de la tríada huésped, ambiente y agente hizo más fuerza, vio como mayor énfasis en lo ecológico para ver que los factores causales estaban pues muchas veces desde afuera haciendo relación sobre el eje del agente y el huésped. Posteriormente aparece el modelo social, que es a partir pues de las condiciones de trabajo, el cómo viven las personas, qué hacen en el día a día, dónde viven, ¿ok? Incluso hay una frase que dice, dime en qué sociedad vives y te diré de qué te vas a enfermar. Entonces vemos pues que sociedades que andan en el día a día, que andan muy apuradas, que andan solamente pensando en el trabajo, son personas que viven angustiadas, personas que viven estresadas, y entonces pues ahí se mella el cortisol y otra serie de aspectos que van desde el punto de vista endocrinológico a afectar a la persona. Por eso aparece en este momento la visión de la psicoinmunoneuroendocrinología, que es desde el punto de vista social, emocional, y no solamente lo biológico, la parte inmunológica, la parte endocrinológica y la parte social afectan a las personas para que se desequilibre y aparezca una enfermedad. Entonces, allí se introduce pues las variables de lo que es el estilo de vida. ¿Qué hace la persona en su día a día? ¿Cómo ha vivido? ¿Cómo ha aprendido a vivir en su familia para que todo eso haga positivo o negativo el impacto sobre su proceso salud-enfermedad? Entonces, aquí, como su nombre lo indica, pues ella hace más énfasis sobre lo social como parte importante del desarrollo de la enfermedad. Entonces, bueno, aquí hemos visto un resumen de estos 7 modelos y entonces ahora vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Con cuál modelo vamos nosotros a trabajar en orientación de familia? Entonces, hay que ver
que todo esto existe, que todo esto puede como modelo estar presente y afectar en el día a día y en el hoy a la familia y a sus miembros. Entonces, bueno, hasta aquí la primera presentación. Vamos entonces a continuar con la presentación siguiente.